porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. Uno de los temas que muy pocas veces se toca es acerca del pecado. Porque todo mundo queremos decir que nos equivocamos, tuvimos algo equivocado o me equivoqué, tuve un error, pero le sacamos la vuelta a la palabra pecado. La Biblia nos habla más de 700 veces de pecar. Fíjese, en todo el trayecto de la Biblia, si usted pudiera leer todos los libros, aquí dice y habla acerca de pecar. Nunca dice, bueno, se equivocó, nunca dice, bueno, tuvo un error. Y nosotros nos aferramos a decir eso porque no queremos confrontarnos con esa palabra. Y esa palabra es hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. O sea, salirnos de lo que es su voluntad, de lo que son sus mandamientos. Y entonces pecamos. Y parece que el hombre estamos empeñados en tener esa naturaleza malvada y perversa desde que nacemos, y aquellos niños chiquititos, ¿verdad?, empiezan a ser desobedientes, y aquellos niños chiquititos, si le dicen que no lo toque algo que le puede dañar, va y lo quiere agarrar. Entonces, el pecado es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué es pecar, verdad? Vamos a estar viendo cómo desde el inicio de la historia, en el Génesis, empezamos a ver cuando Dios hace forma del barro, y del barro rojo, porque Adán quiere decir barro rojo, forma a primer criatura, aunque algunos estudiosos dicen que ya antes había gente, no vamos a entrar en eso, pero vamos a hablar acerca de Adán. Y lo forma del barro y después le da trabajo, porque Dios también trabaja. Mismo Jesucristo dijo, mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo también, ¿verdad? Evitando decir que un día no se debe de trabajar. Y entonces le pone a trabajar y le dice, tiene que cuidar el huerto, que está precioso, es un paraíso. Y entonces ahí tiene, como decir, aire acondicionado, por así decirlo. Hay muchas frutas, muchas cosas que nada más tiene que estirar la mano y estar comiendo. Los animales no son salvajes. Así que por ahí pasó un león, por ahí pasó algo, pero ahí dentro de todos esos animales estaba la serpiente, que la misma Biblia dice que era astuta, ¿verdad? Entonces, del cuerpo de Adán sacan, de la costilla sacan a Eva, Dios la crea, pero dice que lo hace dormir un sueño profundo, es decir, como una anestesia. Y algunas palabras hebreas quieren decir costado en lugar de decir costilla, ¿verdad? Pero al final de cuentas eso no tiene nada que ver. O sea, el hecho es de que la formó y entonces ya tenía una pareja. Hasta que fue Eva engañada, dice ahí, que por la serpiente, en la que confronta a Eva diciéndole con que Dios ha dicho. Y entonces ella le dice, bueno, dice, podemos comer de todos los árboles, pero del árbol que está, de este no podemos comer. Y le dice ella que la serpiente le dice, pues es que no quiere Dios que tú conozcas el bien y el mal y vas a ser como Dios. El caso es de que ahí comienza el pecado. El pecado original es la desobediencia. Y muchas personas piensan que el pecado original es la relación de pareja de Adán y Eva. No, es la desobediencia, es el pecado original que originó lógicamente que todos los demás nosotros trajéramos esa naturaleza de pecado. Y se ve inmediatamente en la siguiente generación de ellos. En la siguiente generación, donde ya los primeros hijos, que son Caín y Abel, entonces por parte de la envidia de uno de ellos, de que no hizo ofrendas agradables a Dios, y Dios le dice, bueno, pues ¿qué te enojas? Porque no le da lo mejor.
Abel da un sacrificio que agrada a Dios y esa envidia hace que lo mate y come. Es otro pecado, el asesinato. El caso es de que por donde le busquemos, por eso es que le digo, más de 700 veces en la Biblia está la palabra pecado o pecar, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de evitar pecar y estamos en este cuerpo, estamos pecando diariamente, aunque realmente el Espíritu Santo nos convence de pecado, juicio y justicia. Y nos dice, eso está mal, eso que hiciste está mal y nosotros tenemos que arrepentirnos. Pero ¿acaso es bueno estar pecando, arrepintiéndonos? Realmente lo mejor es salirnos de ese círculo vicioso y tratar de al máximo hacer lo mejor para el Señor. Muchas veces pensamos, ¿cómo es posible que Dios pueda perdonar a un multiasesino? Y que digan que al final de cuentas se arrepintió y se fue al cielo. Como si fuera tan sencillo, ¿verdad? Eso de que, pues, nada más se arrepiente de todo lo que cometió y cientos de víctimas. Si se arrepiente ante Dios, es salvo, o sea, está salvo de ir a un castigo eterno, porque se arrepintió. Claro, la justicia humana, las leyes van a tener que tomar cartas en el asunto. Eso es otra cosa. La Biblia habla que no quiere desobediencia. Dice que en esos tiempos en que se hacían los famosos holocaustos, es decir, quemaban cordero o tórtolas o algo para limpiar el pecado de las personas. Entonces, era agradecerle a Dios algo o congraciarse con el Señor para no tener ese problema de pecado. Pero decía el profeta Samuel, decía, ¿acaso a Dios le gustan más los holocaustos? ¿No es mejor la obediencia a Dios que los holocaustos ofrecidos? Y entonces nosotros tenemos que romper eso. Hay dos corrientes que dicen que, una de las corrientes de un pensador dijo, el salvo va a ser siempre salvo, peque o no va a ser salvo. Y mucha gente sabiendo eso, entonces dice, entonces yo tengo licencia para pecar. Al fin y al cabo voy a ser salvo, al fin y al cabo voy a ir al cielo. Pero, y otra corriente dice, no, dice, si tú pecas, es posible que ni siquiera alcances la salvación, ya lo dice el apóstol Pablo, que tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor, porque dice, a veces ni algunos se van a salvar. Y bueno, eso se lo deja uno a cada quien que pueda pensar en esas dos corrientes, ¿verdad? El calvinismo y el arminianismo. Pero eso, yo no quiero llegar a discusiones de ese tipo, sino más bien que estemos conscientes de que Dios no quiere que estemos pecando porque el pecado nos aleja del Señor. Tenemos, fíjese, nada más, la gracia irresistible. ¿Qué es eso? La gracia irresistible es que Dios a todos llama para la salvación. Y la palabra de Dios dice, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, todos. Sin embargo, muchas personas que nosotros le compartimos el evangelio y le decimos, pues, para hacer un cambio de vida, porque pues la vida que estás llevando te ha llevado a sufrimientos, a tener problemas, a tener divorcios o a otras cosas. Y entonces les empezamos a decir que sería bueno que se acercara a Dios. Y muchos de ellos dicen, yo no creo en eso, yo no creo que haya Dios. Para comenzar, no lo veo. ¿Verdad? Esa es una gracia irresistible, o de que nosotros podemos confiarle a ellos cuál es la salida para ese arrepentimiento y para esa salvación del pecado. Pero hay otro que es, entonces, la gracia sin límite que nos da Jesucristo cuando nosotros venimos a la cruz y nosotros le pedimos que nos acepte como su hijo, ¿verdad? Ya en San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan 8:34-35 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno de los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Fíjese bien. Es decir, esto es de Hebreos 10, 26, 27. Fíjese, dice, porque si pecamos deliberadamente, yo sé que esto es pecado y voy a pecar, a fin que Dios me va a perdonar. Dice, entonces, Jesucristo dijo que por una sola vez y para siempre fue a la cruz a hacer un sacrificio por nosotros. Dijo, por una vez y para siempre. Pero nosotros negamos la cruz de Cristo y la salvación y su redención precisamente porque seguimos pecando. Y no digo que no llegamos a pecar, claro que sí. Somos humanos y caemos, pero el Espíritu Santo inmediatamente nos dice, esto no estuvo bien. Entonces, Hebreos 10, 26, 27, vuelvo a decirlo, porque si continuamos pecando deliberadamente, es decir, a sabiendas de que no debemos hacerlo, entonces ya no hay otra forma de que vaya Jesús otra vez a la cruz para los perdón de los pecados de la humanidad. ¿Y qué queda? Una horrenda expectación de fuego, es decir, ya no tienes salvación, o sea, pero fíjese que Dios es tan misericordioso que nosotros vamos y perdónanos, Señor, porque hicimos esto que está mal y esto, y luego viene una paz de Dios en lo que nosotros sabemos que Dios dijo, está bien, eres humano, ¿verdad? Pero tenemos que ir siempre a la cruz para pedirle perdón por los pecados. Anteriormente en Israel, el sacerdote entraba una vez al templo para ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Entonces entraba, si el sacerdote había pecado, moría dentro del templo porque era un lugar santo. Él tenía que ir al lugar santísimo, entonces tenía que entrar. Y lo amarraban con unas cuerdas y al final de la vestimenta del sacerdote llevaba unos cascabeles para escuchar que él iba caminando, y cuando oían que ya no sonaban los cascabeles, lo jalaban porque muy probablemente había muerto. Cuando una persona tiene pecado y se confronta a Dios, no resiste. Estábamos viendo cómo una pareja queriendo, cuando aquellos apóstoles recibían todas las ofrendas de las personas, entonces iban y también ellos quisieron hacer, nosotros también vamos a vender, pero vendieron unas propiedades, en un ejemplo, en 500,000 pesos. Y dijeron, no, es mucho para darles, esto no. Mejor les vamos a darles 300 y decimos que eso costó. Y ya van y todavía aquí traemos la venta y todo esto. Y le dicen, los apóstoles le dicen, ok, ¿por qué en esto lo vendiste? Sí, en eso. ¿Y por qué estás engañando al Espíritu Santo? Por lo tanto, morirás. Porque ahorita voy a hablar de lo que es el pecado imperdonable. Vas a morir. Y cayó muerto a los pies de los apóstoles. Ya en la tarde llega la esposa y le pregunta, ¿vendiste la propiedad en tanto? Sí, ¿verdad? Entonces tu esposo murió por mentir al Espíritu Santo, tú vas a estar con él también. El pecado imperdonable que nosotros entendemos es, eso lo dice Mateo 12, 22 al 32. Y entonces es un pecado contra la redención, es un pecado para negar el poder y la divinidad, porque también es Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae para convencernos de pecado, juicio y justicia. ¿Por qué pecado, juicio y justicia? Pecado porque todos pecamos. Juicio porque el que peca tiene un juicio. Y justicia porque somos reos sujetos a ser condenados, ¿verdad? Entonces, pero el Espíritu Santo tiene muchas cualidades. Y uno de ellos es que viene y nos convence de ese pecado y no lo hagas, y entonces está con nosotros. Pero mucha gente niega que exista el Espíritu Santo. Hay algunas religiones que definitivamente creen que nada más es el Padre, y muchas veces ni siquiera creen que es el Hijo, sin ni mucho menos el Espíritu Santo. Y ahí hay un pecado imperdonable. Cuando Jesús está hablando con los fariseos y está haciendo
liberación de una persona que estaba poseída, ciega y muda, y entonces lo libera. Todo el mundo sabía que ese hombre no podía ver, no podía hablar, estaba endemoniado. Y Jesús hace uno de esos milagros con sus gentes que tanto no le creían. Entonces vienen los fariseos y le dicen, tú por poder de Belcebú haces esos milagros. Entonces, ¿cómo es posible que hayan creído eso si el Espíritu Santo estaba obrando en ese momento? ¿Verdad? Entonces le dice, ¿cómo es posible que ustedes crean esto? Que si Satanás echa a Satanás, no es posible, es dividirse. Pero el que tenga una afrenta contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este siglo ni en el venidero. O sea, ese es el pecado imperdonable. Y muchas veces enseñamos a los niños de que es una palomita, es un pan, es un vino, son unas uvitas. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, es la tercera deidad. Nosotros tenemos que, si bien Él es un caballero y quiere glorificar a Jesucristo y que nosotros le veneremos a Él, no quiere recibir honra y gloria, pero nosotros tenemos que guardarle igual porque son tres en uno, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces muchas veces decimos, bueno, ¿y si yo voy a pecar? ¿Iré yo al cielo? ¿Ya es un pasaporte seguro? Y otras personas dicen, nosotros hemos estado en la iglesia 20 o 30 años, y aquí estamos nosotros y somos parte de esta iglesia, pero ¿sabes una cosa? El Señor es el único que conoce el corazón. Y por eso nos dice que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Él solamente conoce nuestro corazón y realmente cómo venimos. Yo puedo poner una cara de que yo soy la más religiosa, pero Dios sabe cuál es la intención de mi corazón. Y entonces dice, pero Señor, cuando se enfrenten con Él, le va a decir, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre. Y lamentablemente el Señor Jesús les dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. Apartaos de mí y al fuego preparado para el diablo y sus seguidores. Si no hay un cambio de hábito, si nosotros decimos que ya llegamos a conocer a Jesucristo y seguimos haciendo las prácticas impropias que teníamos antes, aquí nos van a dar muchas recomendaciones. Y solamente en un salmo dice que no se junten con los bebedores del alcohol, porque van a tener visiones, dice, van a estar dice, rojea, no mires al vino cuando rojea. Entonces, pero así que le digan, oye, pues no tomes, no fumes, no digas malas palabras. Aquí es cuando el Espíritu Santo viene y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Trabajar y por obras no vamos al cielo. No es por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Porque entonces yo puedo construir un edificio, o yo puedo hacer algo, o donar algo, y entonces yo lo hice más, entonces yo tengo más escaleras al cielo. Y así no es. La salvación es gratuita, y nosotros tenemos que decirle a la persona que está en peligro de perder su alma, que también puede venir a los pies de Cristo, y que también puede ser salvo. Salvo, ¿por qué? Porque si pecamos, no somos salvos. Aunque dice, bueno, es que yo ya confesé a Cristo y bueno, pues sí, tengo por ahí algún detallito, pero no eres salvo. ¿Acaso realmente has recibido a Cristo en tu corazón con convicción de que realmente lo quieres recibir? ¿O lo hiciste apoyado en que tenías que pasar al frente y decir que sí, ya para que te vieran? Solo Dios sabe y conoce la intención del corazón. Es muy importante que nosotros estemos en expectativa de recibir algunos premios también. No todo es castigo. Para el cristiano no todo es castigo. No podemos estar diciendo de que si el pecado y el juicio de Dios y viene un rayo y lo parte, no. También hay promesas en la Biblia donde nos dice, ¿y sabes qué? Si tú haces esto, te voy a dar una corona. Y las coronas no son de las de olivo, que se ponían así de hojitas. Son coronas que recibe el cristiano fiel.
el cristiano que se ha mantenido durante todos. Quizá algunas personas hoy recibieron a Cristo y mañana murieron, pero era la gracia de Dios que lo hizo salvo. ¿Sabe usted que una de las personas que recibieron a Cristo en su corazón porque le aceptaron como el Mesías y murieron, uno de los dos ladrones que pusieron a los lados de Jesús? ¡Qué increíble! El otro no. El otro dijo, si tú eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Y el otro le dijo, solamente con humildad, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y él le promete, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que necesitamos nosotros anhelar estas coronas. ¿Y sabe por qué? Para que en el momento en que nosotros estemos frente al Señor y nos hayan dado regalos a nosotros, lo pongamos a los pies de Cristo. No para traerlo como los traen los reyes de la tierra. Claro que no. Una de esas coronas es la corona incorruptible. ¿Por qué incorruptible? Porque las coronas que ponían a los gladiadores o a los deportistas, pues eran de olivo, entonces en 2, 3 días se acababan. Pero, 1 Corintios 9, 24, 25 dice que todo el que se abstiene para recibir una corona es una corona que no se echa a perder. Otra de las coronas es la de regocijo, ¿verdad? Porque vivir en santidad y cerca de Jesucristo es un regocijo, es un gozo. Entonces, estar fieles ahí, nosotros vamos a recibir la corona de regocijo, de gozo. La corona de justicia, ¿verdad? Dice, la cual nos dará el justo juez el día que nosotros estemos anhelando la venida del Señor. Y esa venida está muy anunciada. Y nosotros tenemos que creer que esa venida está pronto, porque hay señales de su venida. Y en un momento dado nosotros estamos esperando que el Señor en su venida nos lleve con Él. Y nos empecemos a tener fiesta en el cielo. Unas bodas allá, estamos esperanzados de que venga el Señor. Y a los que aman su venida, porque algunos dirán, yo eso no creo, sí creo en el Señor y le honro y todo, pero pues eso de que venga, no sé. Pero pues esa corona no será para esa persona, ¿verdad? Y la corona de gloria que viene en Pedro 5:4 dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiremos la corona incorruptible de gloria. ¿Verdad? Nosotros somos bendecidos si acaso podemos recibir esta corona. Y resulta que la última es la corona de la vida. Esta corona de la vida es mencionada en Apocalipsis 2:10. Dice que a los que son fieles hasta la muerte. Ahorita mismo están siendo sacrificados en algunos lugares de Asia, aquellos que son conocidos como cristianos, y ponen en las puertas de sus casas un símbolo donde diciendo, si el vecino dijo es que ahí leen la Biblia, o ahí hacen oración, entonces van y ponen un símbolo. Cristianos y van muy temprano y los cuelgan en postes, los matan, aunque sean niños chiquitos. No tienen piedad para ellos. Entonces esos que vienen al martirio recibirán esa corona de la vida, y también aquellos que tienen a su cargo personas como los pastores tendrán que también recibir esa corona, porque es mucho el trabajo que hacen y llevan control y pastorean, como dicen, su grey, que su grey son las personas que vienen ahí. Así que no lo hagamos por eso. Pero mire, Romanos 10, 9 y 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y por qué salvación? Pues para evitar que vayamos a ese lugar de tormento, para evitar que tengamos un juicio de castigo. Vamos más bien a un juicio de galardón, es decir, de regalos donde podamos recibir del príncipe de los pastores, ¿verdad?, de Jesucristo, esas coronas y luego ponerlas nosotros con nuestras manos a los pies de Él. Realmente es un anhelo que tenemos aquellos que esperamos poder estar en su presencia y no fallar, porque el pecado está a las puertas. El pecado está siempre ahí presente diciéndonos, ¿verdad? Y nosotros, la tentación está a los pies del cristiano, pero podemos vencerlo y pedirle al Espíritu Santo que nos dé fortaleza y creer que Él es el tercer parte de la Trinidad divina. Creemos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque débiles somos,
Y cuando acordamos, ya hicimos algo que no correspondía, ¿verdad? Entonces, yo les animo, pues primero a que nos ayudemos a no pecar y segundo a recibir al Señor Jesucristo. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted, para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga. Para Dios.